Hola, ahora sí. Muy bien. Es que al final los escritores terminamos siendo un poco como cantantes, pero sin su oficio, ¿no? Entonces los micrófonos intimidan. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a los autores que hoy nos acompañan. Es un verdadero privilegio encontrarme con cuatro de las voces más interesantes de este momento, muy distintas, muy variadas. Y vamos a conversar un poco sobre la escritura, sobre ellos, y un poco sobre el odio también, que es el interesantísimo tema de estos encuentros. Tenemos al final de la mesa a Joan Bello, uno de los autores más destacados de lengua asturiana, autor de un libro, Historia Universal de Paniseiros, un libro maravilloso que les recomiendo a todos, y también autor de muchos otros títulos. Luego tenemos a Susana Hernández, escritora de novelas como La Casa Roja, escritora, una de las más importantes escritoras de novela negra de este momento. Tenemos aquí a Beatriz Chivite, poeta, gestora cultural, que ha recorrido el mundo y los idiomas y ha obtenido innumerable cantidad de premios. Y tenemos a Jesús Fraga, al final, Premio Nacional de Literatura, periodista y autor de diversos volúmenes. Soy corto en la presentación porque lo que quiero es escucharos, que imagino que como todos. Y voy a lanzar una primera pregunta, reflexión, y podemos responder de Jesús hacia acá, y luego ya vamos cambiando el orden. Todos vosotros, de alguna manera, lo sé, habéis estado en contacto con diversos idiomas, ¿no? Yo originalmente pensaba, bueno, dos, pero claro, cuando voy hurgando, realmente en algún caso son tres y pueden ser más, ¿no? Quería contaros la historia de un escritor para mí muy querido, Miguel Gómez, un escritor venezolano que vive en Estados Unidos, para llegar a la primera pregunta. Miguel Gómez hace su vida profesional en inglés, hace su vida familiar en catalán, sueña en portugués y escribe en castellano. Esto lo comento porque en alguna ocasión alguien me dijo, se escribe en la lengua en la que se sueña, y Miguel rebate esa teoría. Beatriz ya demuestra que no, dice que no. Muy bien, no se escribe en una lengua porque se sueña en ella, pero sé que lo habréis contado en otros escenarios, pero contadme un poco, ¿por qué escribís en la lengua en la que escribís? Hablaremos del odio luego, pero primero hablemos de ese acto de amor que es el escoger una lengua. Y bueno, comenzamos con Joan. Pues porque soy un poco tonto. Verán ustedes, escribir en una lengua minorizada, en asturlonés, una lengua que se habla en gran parte de Asturias, que se habla también en las actuales provincias de León y de Zamora, de una manera ya muy residual, y también en Miranda do Douro, en Portugal. Pues es una decisión que tiene que ver con poner muros a la desolación. Intentar que la lengua de casa no se pierda del todo. Mientras alguien pronuncie la palabra luna en asturiano y diga tsuna, que es como decimos en tineo, pues seguramente mi abuelo, que murió hace 30 años, seguirá vivo. La muerte de una lengua, las lenguas no mueren. Mueren, eso se aprende más tarde, ¿no? Porque siempre hablamos, se está muriendo el asturiano, se está muriendo el gallego, se está muriendo el inuit. No, las lenguas no mueren. Lo que mueren son sus hablantes. Y eso da una pena inmensa. Se escribe un poco para combatir el olvido. Se escribe para elevar, y ahí sí que entramos en el tema de este congreso, para construir un discurso sobre el otro. Yo me agradan y heredé una lengua pasaporte, una lengua que no se cerraba a ninguna otra.
una lengua, y enseguida supe, mi familia por un lado era asturiana, de Tineo, hablaba en asturiano, la familia de mi padre era del Bierzo, un pueblo de Borrés, al lado de las Médulas, y mi familia de allí hablaba en gallego. En la escuela y en la televisión pronto entendí que había gente que hablaba en castellano. Después estudié otros idiomas, viví casi 2 años o 3 en Portugal y algo portugués soy. También viví en Italia y algo italiano soy, y me planteo las lenguas como eso, como pasaportes hacia otros sitios, como pasaportes hacia otras lenguas. No me sobra ninguna, no me sobra ninguna. Y no sé, yo creo que ya está. Bueno, en mi caso yo escribo tanto en castellano como en catalán, mucho más en castellano, mucho más en el sentido que tengo más libros en castellano que en catalán. Y la verdad es que a mí me parece que es una suerte inmensa, ¿no?, el poder escribir en 2 idiomas, y ojalá, como decía mi compañero, fueran muchos más. O sea, me gustaría poder escribir en gallego, en euskera, en portugués, en italiano, en muchos más idiomas, pero las limitaciones son las que son, y aún gracias que me manejo en 2 lenguas, ¿no? Creo que las lenguas son para eso, para compartirlas, para alimentarlas y para alimentar la literatura. Yo creo que se puede pensar indistintamente en las 2 lenguas. Yo es que, de hecho, pienso tanto en catalán como en castellano, sueño en los 2 idiomas, escribo en los 2 idiomas, entonces no distingo en absoluto. Es decir, puedo escribir en las 2 lenguas, pero sí que es cierto que tengo muchos más libros escritos en castellano, hasta que llegó un momento en que dije, bueno, vamos a ponernos las pilas y vamos a escribir también en catalán, más que nada porque mi madre siempre me lo estaba pidiendo, me estaba insistiendo, y dije, bueno, es el momento, ¿no? Y la verdad es que fue un momento bonito, porque realmente fue una de mis mejores novelas, creo, y estoy contenta de haber dado ese paso y de haber escrito otra, y ahora tengo otra en mente, ¿no? Y espero que algún día pueda escribir tantas o más en catalán como en castellano. Es decir, que espero poder seguir alimentando estas 2 lenguas, y me gustaría tener 10 vidas para aprender otras muchas lenguas. Muchas gracias. Beatriz, cuéntanos del sueño que no se sueña, ¿no? Decir que no. Bueno, no sé si se me escucha. Tiene que... ¿Sí? Es una pregunta que se nos pregunta continuamente a quien decide escribir en una lengua... Tiene una... Habla con esto. Sí. En una lengua, mejor, quizá menos hablada que el español o el inglés, ¿no? Nunca se le pregunta a un escritor inglés por qué decide escribir en inglés y no en cualquier otra lengua. En mi caso, bueno, ante todo, muchísimas gracias a la intérprete que tenemos en estos momentos. En cualquier caso, la mía fue una elección poética. Recuerdo cuando empecé a escribir, bueno, he estado escribiendo toda la vida, pero cuando ya conscientemente elegí escribir poesía en euskera. Era el año 2011 y yo estaba en Pekín. Había decidido estudiar filología china y estaba leyendo poesía oriental. Y dije, estoy estudiando el idioma más hablado del mundo. Con mis amigos hablo en inglés, el segundo, y con mi familia hablo el español, el castellano, y que sería el tercero casi. Entonces sentí una responsabilidad enorme hacia un idioma que quería mucho y que poco a poco estaba perdiendo. Yo me fui del País Vasco, me fui de Navarra a los 16 años y me fui a Italia a estudiar el bachiller. Estuve hablando italiano 2 años. Entonces me encontré muy lejos de mi casa, con 4 idiomas muy grandes, el italiano, el castellano, el inglés y el chino, más que muy grandes, muy hablados, pero con esta pena enorme de estar olvidando, como decías, de estar olvidando el idioma que más quería, el que más especial sentía, el que de alguna forma me llevaba hacia los años de la infancia, ¿no?, y hacia esa tierra tan lejana. Entonces decidí, por esa responsabilidad, escribir en euskera. Me cuesta, porque llevo mucho tiempo fuera. Entonces no me sale tan natural como escribir en inglés, que escribo 200 emails al día. Pero creo que esa distancia
Y ese espacio y ese tiempo para pensar en la palabra correcta, ahí está la poesía. Y ahí es donde me encuentro, ¿no? Y ahí es donde me encuentro bien. Eso por una parte. Y luego quizá la segunda parte es que mis padres, ambos son también escritores, y mi hermana también, y escriben en castellano. Entonces, mi padre no entiende el euskera. Entonces, el escribir en el euskera me daba la libertad y la intimidad para decir lo que quisiera sin que me juzgara mi padre. Y luego una de las grandes preguntas que te hacen también en eventos así, muy ligada a esta, es, ya, pero si escribes en euskera te van a leer máximo 20.000 personas. Hay 1 millón de hablantes vascos, de ellos muy pocos elegirán leer en general, otros pocos elegirán leer en euskera y muy pocos elegirán leer poesía en euskera. ¿Por qué no eliges escribir en chino o en inglés o en castellano? Y para llegar a más gente, yo digo, no, yo escribo para sacar lo que tengo dentro y yo escribo para llegar a aquellos que quiero llegar. Y luego si me traducen y si más gente puede leerme, fantástico, maravilloso. Luego está la cuestión de la traducción, que yo creo que también podíamos hablar, y la autotraducción. Pero yo creo que sí, esa lección del idioma y esa responsabilidad poética y ese distanciamiento con una lengua que cada vez está más lejana geográficamente, pero más cercana, ¿no? Dentro, es importante. Bien, pues muchísimas gracias y paso a responder rápidamente también. Mi vida también se desenvuelve en varios idiomas, principalmente el gallego, el español y el inglés. Yo nací en Londres en el año 71 porque mis padres estaban allí emigrados y antes había emigrado mi abuela. Mi madre, que siempre quiso ser maestra y no pudo estudiar la carrera, dejó la escuela con 14 años y tuvo que ponerse a trabajar porque su padre, mi abuelo, se había marchado a la emigración a Venezuela con la promesa de que volvería rico. Bueno, no mandó nada, ni una peseta, ¿no? Entonces, mi madre se dio cuenta, cuando aprendió inglés en la inmigración, que la enseñanza del idioma no solo le abría una puerta laboral, le iba a permitir, a través de la docencia del inglés, satisfacer esa vocación pedagógica que llevaba dentro tan acentuada, ¿no? Y no solo eso, sino que acceder a ese idioma era una llave a una cultura que en aquel momento le ofrecía grandes tesoros a ella, ¿no? Que siempre había mendigado sus lecturas porque no tenía dinero y de repente se encontró en una ciudad que era una gran capital cultural donde había bibliotecas públicas donde ella acudía con un fervor casi religioso, ¿no? Y no solo eso, sino la música, el teatro, etcétera, ¿no? A mí me inculcó eso desde muy pequeño, me hizo el carné de la biblioteca ya prácticamente siendo un bebé, como otros los inscriben, ¿no?, en el Betis, antes ya casi cuando están en el útero. Pues yo ya tenía mi carné de biblioteca y mi madre cuidó mucho que yo por lo menos supiese manejarme bien en inglés, que realmente sería mi lengua materna, si sería la lengua que te habla tu madre, siendo muy literales, y también el castellano, que era con lo que hablaba principalmente mi padre. Cuando yo me vengo con 5 años, porque mis padres deciden cerrar su etapa migratoria, mi madre me sigue hablando en inglés, en Galicia, ¿no? Pese a las críticas y a la extrañeza de muchísima gente, familiares incluidos, que nos rodeaban. Pero ella era consciente de que tenía que mantener vivo ese hilo, ¿no? esa capacidad, ¿no?, de comunicación. Y entonces yo vivía un poquito como un niño extranjero en la que realmente era mi patria, ¿no? Un poco como ese poema de Rosalía de Castro, ¿no?, que dice extranjera en su propia patria, ¿no? Y mi madre era consciente de que no podía permitirse el lujo de perder eso, porque conocía la experiencia de otros niños, hijos de migrantes, que habían vuelto, habían aprendido alemán, habían aprendido francés, habían aprendido inglés, porque los habían escolarizado, y al llegar aquí perdieron ese idioma, ¿no? Y no solo lo perdieron por no usarlo, lo perdieron porque su cerebro se reseteó,
y desapareció por completo el idioma, ¿no? Entonces, yo seguía hablando un inglés un poco extraño con mi madre, extraño por las circunstancias y sobre todo porque llegó un momento que las críticas hacían mella, ¿no? Entonces mi madre me hablaba en inglés y yo le contestaba en español, ¿no? Es un lingüista, vamos, dirá que es una diglosia de libro, ¿no? Y al mismo tiempo yo veía que mi padre, mis abuelos, mis tíos, un montón de gente de la familia hablaban en gallego habitualmente, pero a mí se dirigían en castellano. Y las clases que dábamos de gallego en el colegio, hablo de mediados de los 80, eran bueno, casi de menor rango que las de educación física. Y cuando hablo, vamos, de la educación física, las clases se limitaban a darnos un balón y salir a jugar, ¿no? Era poco más, ¿no? Recuerdo que los profesores al principio siempre empezaban con mucho entusiasmo, poniendo en marcha toda esa gimnasia que habían aprendido de niños, ¿no? De brazo derecho al frente, brazo derecho a la derecha, desfilar, tal, como muy marcial, ¿no? Y luego se cansaban enseguida y nos daban un balón y nos íbamos a jugar, ¿no? Pues las clases de gallego se resumían en hazme una redacción y un dibujo sobre el carnaval, ¿no? Y realmente no teníamos ni gramática, ni sintaxis, ni vocabulario, no teníamos absolutamente nada, ¿no? Con el tiempo uno madura, se somete a experiencias, viaja, lee, y, bueno, desarrolla una sensibilidad y yo vi clarísimamente que el gallego tenía una tradición literaria que arrancaba en la Edad Media, con el esplendor de los cancioneros, con las cantigas de Santa María, que escribió un rey que había nacido en Toledo, que había poetas como Pedro García el burgalés, que era de Burgos pero que escribía en gallego porque era la lengua de los poetas, que luego todo eso desapareció, y que gente como Rosalía de Castro escribió una poesía de una finura increíble, de una profundidad que todavía no hemos llegado prácticamente a desentrañar, pero que lo hizo desconociendo por completo la tradición de los cancioneros. No sabían descubierto esos cancioneros, nadie sabía que existían, ¿no? La lírica gallego medieval, gallego-portuguesa medieval, para toda esa generación del 19 era... la ignoraban por completo, ¿no? Y ella recurrió a un idioma que habían mantenido vivo marineros, lavanderas, agricultores, pescadores, gente como era mi familia, ¿no? Y que luego habían cogido vanguardistas como Manuel Antonio, gente de una imaginación prodigiosa como Álvaro Cunqueiro. Entonces yo me reconocí en esa tradición, ¿no? A la que yo podía sumar otros elementos de mi educación británica, de mi contacto con toda la maravillosa literatura castellana y hacer una propia tradición que se incardinase en esa tradición, ¿no? Entonces, al mismo tiempo estaba homenajeando a mis antepasados, pero también fui consciente de que un poco el discurso de la tribu no es suficiente, ¿no? Sobre todo en una lengua minorizada, que a medida que la pirámide demográfica se invierte y cada vez quedan menos hablantes de mayor edad, pues corre un peligro de transmisión, ¿no? Y lo vi clarísimamente el año pasado, cuando estuve en Buenos Aires, visité el colegio Santiago Apóstol, que bueno, creo que su nombre, ¿no?, da muchas pistas del origen del centro, pero es un colegio privado y como tal puede confeccionar, en cierta manera, un currículum académico con ciertas peculiaridades, ¿no?, además de lo que se establece por la ley educativa argentina. Y dan varias horas de gallego a la semana, ¿no? Y no solo lengua, sino cultura, literatura, música, etcétera, ¿no? Allí hay descendientes de gallegos, pero también hay otras familias que mandan allí a sus hijos y a sus hijas porque el nivel educativo es bueno, hay un nivel de excelencia, ¿no? Y entonces ellos dicen, yo quiero la mejor educación para mis hijos que yo me pueda permitir, ¿no? Entonces los voy a mandar al Colegio Santiago Apóstol. Claro, llegas allí y hay chicos chinos, italianos, de muchos sitios que te hablan en un gallego alucinante, ¿no? Y nunca han estado en Galicia, ¿no? Hay un chico que se llama Luca Posatini, que yo creo que ya, vamos, ya se ve claramente que de Ourense no es, que es campeón del concurso nacional de haikus Jorge Luis Borges de la Argentina, ¿no? Y me hizo un haiku en gallego
sobre mi libro, en el que yo hablaba de mi abuela emigrante, que era para llorar. O sea, era increíble, ¿no? Y yo pensé, este también es el camino, ¿no? O sea, como decimos en Galicia, mover los marcos, ¿no? Ir ampliando, ensanchando el territorio, ¿no? Y que todas esas lenguas pueden convivir, ¿no? A mí me gusta citar una frase que dijo Álvaro Cunqueiro. Hay una ley de termodinámica que dice: cuando Xoán Bello y Jesús Fraga coinciden en una mesa, no pasan ni 10 minutos antes de que alguien cite a Álvaro Cunqueiro, ¿no? Nos pasó en Frankfurt, fue él, y aquí ahora me toca a mí, ¿no? Pues en una entrevista que les recomiendo vivamente, que se puede ver en YouTube, del año 77, que Álvaro Cunqueiro se somete a esas geniales entrevistas de Joaquín Soler Serrano, le pregunta por este tema de la lengua, ¿no? Y dice algo así como que una lengua, cuando la hablas, tiene que saber a pan fresco en la boca, ¿no? Entonces, ¿alguien le diría que no a un lechuguino? ¿Alguien le diría que no a un pan candeal, a un pan payés, a un pan de escanda, a una taja navarra? Pudiendo tener todos esos sabores maravillosos en la boca, ¿no? ¿Por qué renunciar a ese patrimonio, ¿no? ¿Por qué renunciar a esa riqueza, a esa diversidad? Que al final es un goce para los sentidos. Muchas veces, aunque no sepas hablarlo, el simple hecho de escucharlo, ¿no? Y de sentirlo parte, ¿no? De tu propia tradición y de tu propia riqueza, ¿no? Y realmente no estoy diciendo nada revolucionario, estoy diciendo algo que está consagrado en nuestra Constitución del 78, ¿no? Pero que creo que todavía nos hace falta avanzar un poco en esa concepción de sentirlo como propio de todos, ¿no? Los Beatles también compartían micrófono, así que nos podemos acostumbrar. Bueno, por lo que vais hablando, ya llegaremos al odio un poquito, por supuesto, que es el tema del foro, pero hablamos de actos de amor, ¿no? De actos de amor, de una u otra forma, incluso condensados en esa bellísima imagen del pan, estamos hablando de actos de amor. Pero Beatriz asomaba algo que yo tenía previsto y que me produce mucha curiosidad. Antonio Tabucchi, que amaba profundamente a Portugal siendo italiano, una noche tiene un sueño donde su padre le habla en portugués, idioma que nunca habló, y Antonio Tabucchi se pone a escribir esa historia en italiano, descubre que la historia no fluye, y la comienza a escribir en portugués, y de ahí surge uno de los libros más bellos de la vida y de la literatura, que es Requiem, que es una novela originalmente escrita en portugués, fue la única novela que hasta que yo sepa, escribió Tabucchi en portugués, y cuando llegó el momento de traducirla al italiano, él no quiso. Eso lo hablábamos tú y yo en un correo. Él no quiso porque dijo, no, el tema de la autotraducción creo que me sometía a la posibilidad de reescribir el libro. Tú mencionaste la palabra autotraducción, sé que Jesús lo ha hecho y ya vosotros me contaréis. Bueno, siendo un poquito más sintéticos en esta segunda ronda para que el odio tenga espacio al final, contadme qué pensáis de la autotraducción, si la habéis desarrollado, qué significado eso en vuestro proceso. Y ahora empezamos así. Sí, otra vez. Bueno, pues sí, yo me he autotraducido varias veces, pero debo decir que aquí estamos un poco como debatiendo ideas puras, pero luego, claro, la realidad editorial tiene muchos condicionantes. Y uno es que a lo mejor un editor... para él es más fácil que tú le entregues un segundo original, habiendo hecho tú la traducción, que encargar la traducción a otra persona. Porque de esa forma tu autotraducción va incluida en las regalías que percibirás por derechos de autor, vamos a ser optimistas, y no tiene que pagar de su bolsillo a tocateja la tarifa del traductor, ¿no? Que aprovecho para decir que son bastante miserables también, ¿no? Todo hay que decirlo. Claro, es un proceso extraño al que te ves sometido, bueno, quieras o no, y entonces tienes que trabajar con esas piezas, ¿no? Para mí, traducir equivale a que te entreguen un reloj, lo desmontas y vuelves a montarlo con las piezas en otro orden, pero para que siga funcionando, para que siga dando la misma hora, que se entienda esa hora, pero en un uso horario diferente, ¿no? Entonces, es la lectura más demorada que tú puedes hacer de un texto, o sea, no puedes leer más lento, porque estás traduciendo palabra por palabra esa obra, ¿no? Entonces llega un momento, y yo creo que nos ha pasado a todos los que traducimos,
pues yo he traducido a Orwell, a Defoe, a Julian Barnes, a Nabokov, a Sylvia Plath, a Robert Macfarlane, y llega un momento en que los odias. O sea, los odias. Me pasó traduciendo En el camino de Kerouac, ¿no? Que era un libro que yo había leído de adolescente, lo he releído después de universitario, lo he releído de adulto. Es un libro que me entusiasma, pero cuando estás todavía a 50 páginas del final, con un plazo de entrega, y Kerouac empieza una frase de subordinadas, y dices tú, pero hombre, tío, ¿no lo podías hacer un poco más fácil, pensar en los traductores? Entonces, al final, luego te sobrepones, ¿no? Pero bueno, yo escribí 2000 notas para las ediciones anotadas de todo Sherlock Holmes en gallego. Era una obra que admiraba y desde entonces no he vuelto a leer ni un solo cuento de Sherlock Holmes, ¿no? Y ya han pasado casi 10 años. Entonces, imaginaros cuando te autotraduces, llega un momento que te odias a ti mismo ya, ¿no? Es como, pero... entonces, tienes que ceder en algunas cosas, pero también tienes que resistir a la tentación de la reescritura, ¿no? Y ser fiel a esa fotografía original del libro, ¿no? Y luego hay matices bueno, que están ahí. Y claro, tú entregas el original gallego a tu editor gallego, entregas tu original en español a tu editor español, y claro, son dos editores que también quieren imponer sus criterios, ¿no? Entonces, hay cosas ahí, bueno, pues que son de negociación también, ¿no? A lo mejor tu editor español te dice, esta frase no la entiendo. Cuando dices, mi madre bajaba a la fuente a buscar agua con una sella. ¿Qué es una sella? Traducir. No, mira, es que sella es una palabra como botijo, es decir, un botijo es un botijo y una sella es una sella, ¿no? Es un recipiente cónico, de madera, con unas arandelas de cobre, con el que mi madre, que no tenían agua corriente en su casa, iban a la fuente a buscar el agua para lavarse y para cocinar y para beber. Sella ya está en los libros de Emilia Pardo Bazán, que escribía en castellano, y no tuvo la necesidad de traducirlo. Pues yo tampoco tengo que traducirlo, ¿no? Entonces ahí era un tira y afloja en el que yo esgrimía que las lecturas no deben estar tuteladas en exceso, ¿no? Hay que dejar también que quien lee el libro pues inicie un viaje de descubrimiento, ¿no? Y a lo mejor aprender palabras nuevas es parte de ese descubrimiento, y no solo de otro idioma, del tuyo propio, ¿no? Bueno, pues todo lo que hemos aprendido leyendo a Delibes, por ejemplo, por cierto, era el segundo escritor favorito de mi padre, ¿no? El primero era José Neira Vilas, el de Memorias de un neno labrego, pero en el dormitorio de mis padres la cabecera era un estante de libros, ¿no? Y mi madre tenía sus libros de un lado, biografías y cosas así, y los de mi padre estaban de este lado, y siempre había Delibes y Neira Vilas, ¿no? El diario de un emigrante de Delibes fue una lectura de cabecera en casa, ¿no? Y ahí aprendimos muchísimo, ¿no? Todo esto que se contaba, ¿no? de cómo pegaba la hebra con los paisanos, ¿no? Pegar la hebra es una expresión que yo nunca había oído ni había leído hasta que me la encontré en un libro de él, ¿no? Pues eso es parte de la magia también de adentrarte en la historia de un libro. A mí me gusta autotraducirme. Creo que es un juego. Nunca me he atrevido a traducir a otros autores. He traducido un par de poesías de diferentes idiomas a diferentes idiomas, pero me da miedo porque tienes que encontrar su voz, no puedes saber exactamente, ¿no? Aunque lo entiendas muy bien el significado, no sabes si es lo que tú tomas de ese poema o si es en realidad lo que quería. Entonces, no me siento capaz de traducir a otra gente, por ahora, creo. Sin embargo, la autotraducción me gusta mucho, como un juego. Como un juego en el que, para empezar, la poesía en sí, el original, entre comillas, en vasco, me parece ya que es una traducción de un pensamiento o de una emoción interna. Entonces, en el acto de autotraducirme al castellano, al italiano, al inglés, es volver a esa imagen y reproducirla. Y la persona que soy en italiano es muy diferente a la persona que soy en euskera, y hasta los gestos que hago con la boca o hasta mi tono de voz cambian mucho. Y por eso mismo la poesía también cambia. No son iguales.
muchas veces. Tuve un libro, se hizo una antología de 4 de los libros que había publicado, se seleccionaron unos poemas y se tradujeron al castellano y al gallego. Tuve la suerte de que el gallego era un traductor increíble, Isaac Subín, del que hemos hablado, que traduce del euskera al gallego directamente. Entonces él estaba haciendo esa labor mientras yo estaba autotraduciéndome del castellano al euskera. Hay ciertos poemas que quien entienda tanto el euskera, el castellano y el gallego, como Isaac, dicen, pero has hecho trampa, porque yo traduje ese poema literal y la esencia, y está muy bien traducido, pero tu traducción al castellano es completamente diferente. Y sí que aproveché, en algunos casos sí que aprovecho a editarme, a cambiarme, a moldarlo al contexto de la persona que soy en el otro idioma. Y creo que no hay nada malo en ello. Creo que muchas veces puede ganar. Creo que muchas veces en ese proceso de experimentación y de pasarlo a otra persona que eres, encuentras algo maravilloso y un detalle muy poético que quizá no existía en el original, pero que de repente existe en esa otra versión, ¿no? Entonces es ese juego entre idiomas, es ese juego entre ideas y entre sentimientos encontrados. También tengo poemas intraducibles, en los que he escrito en 6 lenguas diferentes, y el punto de esos poemas es que diferentes personas pueden entender diferente porcentaje de ese poema. Alguien que habla solamente chino y inglés entenderá un 20%. Si entiendes italiano, castellano y francés, quizás entiendas un 30% del poema. Son intraducibles, pero creo que ahí también está la belleza de la poesía, ¿no? El misterio que se guardan entre las líneas. Entonces, bueno, sí, a veces se pierde y otras se gana, y otras encuentran cosas maravillosas. Bueno, a mí me pasa al contrario que a Beatriz. A mí la autotraducción no me gusta demasiado, la verdad. De entrada quisiera poner en valor el trabajo de los traductores, que son un poco el hermano menor de un mundo de sí ya bastante precario, como es el de la literatura, ¿no? Generalmente se les tiene poco en cuenta, hay muchos libros en los que tienes que buscar entre las páginas para encontrar quién ha hecho la traducción. Esto poquito a poco parece que va cambiando, pero aún hay un cierto desprecio por la labor de los traductores, que si no fuera por ellos, pues no podríamos leer todos los autores extranjeros que leemos habitualmente y que los leemos como si hubieran escrito directamente en castellano, cuando en realidad es un filtro, es una interpretación. A mí me pasó que cuando escribí ese primer libro en catalán que comentaba antes, yo había escrito 5 novelas, había publicado 5 novelas en castellano, y entonces pues, la gente me empezó a decir, bueno, ¿y no la vas a publicar en castellano? Y yo dije, pues no, de entrada no. Entonces, como me lo fueron diciendo, dije, venga, pues la voy a traducir al castellano. Y la verdad es que no es que me costara, no me costó porque son 2 lenguas que domino normalmente, pero sí que me encontré en que, claro, la musicalidad es distinta, la cadencia es distinta, las cosas que suenan bien en un idioma no suenan igual en el otro, las expresiones son distintas, etcétera, ¿no? Y se me hizo un poco bola, ¿no? Por decirlo así. Y ahora yo, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo en volver a escribir algo que ya he escrito? Entonces, es como de construir algo y volverlo a construir, ¿no? Y luego, cuando ya lo fui acabando, me quedé más o menos contenta y dije, bueno, hombre, tampoco está tan mal, ¿no?, el resultado, pero primero que me vino a la cabeza eso, qué poco valoramos lo que cuesta traducir. Si nos cuesta a nosotros en idiomas que no son propios, imagínate gente que coge un texto de un autor que no conoce y lo tiene que traducir. A mí eso me parece una labor increíble, ¿no? Y la verdad es que la traducción, bueno, es la que es, no está mal, es mía, claro, no soy una profesional, no es cierto, ¿no? Porque luego este libro lo tradujeron al italiano y, claro, la traductora italiana me decía, ¡ay, cómo he disfrutado, qué bonito esto, qué bonito aquello! Y pensaba, madre mía, ¿cómo se nota que lo suyo es la traducción y lo mío no, ¿no? Entonces, ahí yo creo que cada uno a lo suyo. Y bueno, si tengo que volver a traducir, pues lo volveré a hacer, por supuesto, y sí que lo hago con relatos, con historias más cortas, pero la verdad es que prefiero escribir. Si tengo que escribir en catalán, escribo en catalán, si tengo que escribir en castellano, prefiero escribir en castellano, ¿no? Y luego a nivel comercial,
la verdad es que en Cataluña, si un libro sale en castellano, tampoco tiene mucho sentido que salga en catalán, sinceramente, que no sé, que sean bestsellers o que ya los grandes grupos lanzan las traducciones. No tiene mucha lógica porque la mayoría de la gente ya lo habrá leído. Siempre habrá gente que no, que te dirá, no, pues si lo has publicado en catalán lo prefiero leer en catalán, pero si está en castellano ya no hace falta traducirlo al catalán. Quiere decir que es que tampoco tiene demasiado sentido, ¿no?, el tema este. Pero aparte, yo de verdad, para todo lo que cuesta, yo prefiero que lo hagan otros y yo no lo hago. Sí, no, yo tengo cierta experiencia como traductor, pero una experiencia un tanto gamberra, ¿no? No sé, en 1999 creo que yo estaba en Portugal y me hicieron un encargo traducir el Dr. Jekyll y Mr. Hyde al asturiano. Bueno, pues conseguí el original inglés, varias ediciones portuguesas, alguna castellana que tenía tal, no sé qué, bueno, por ahí iba haciendo tal, pero bueno, no sé, fue un poco gamberro y me inventé 3 capítulos. Me inventé 3 capítulos porque no soy un traductor profesional, a mí lo que me interesa es la literatura, ¿no? Yo, a partir del segundo capítulo me di cuenta que Stevenson había descubierto que tenía entre manos otra cosa y que había dejado atrás, ¿no? Un poco. Entonces yo, bueno, me atreví y publiqué, pues, ¿no?, una versión. Una traducción no es una especie de interpretación del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? La traducción, y ahora una idea política, y discúlpenme, yo creo que el único idioma oficial de Europa debería ser la traducción. El único idioma oficial de Europa debería, esta la defendió Umberto Eco, esta idea, y esto le vendría muy bien a España. El único idioma oficial que deberíamos tener es la traducción, que es algo absolutamente civilizado, algo absolutamente culto y que muestra un respeto por el otro inigualable. Eso no quiere decir que dejen de tener sentido, que lo tienen y mucho, lo que yo llamo lenguas vertebrales, que son fundamentales. En cuanto a la traducción y la autotraducción, por suerte y por desgracia también me tocó, ¿no? A partir del 2003 todos mis libros se publican también en castellano. Y tengo las 2 experiencias. Una, hacer yo la traducción, que es una experiencia traumática porque supone una reescritura del original, sin duda. Supone fundamentalmente una reescritura del original. De repente, lo que yo he escrito en asturiano, y lo traduzco al castellano, pues puede adquirir pues un brillo nuevo o una palidez que no me gusta, ¿no? Entonces me esfuerzo otra vez a reescribir eso. De tal manera que según vas... El oficio del escritor es un oficio difícil, porque se trata de hurgar en 4, 5, 6 obsesiones, yo creo que tengo 2, y no te sales de ahí. Y es un oficio pues realmente obsesivo, y si vuelves a ello, vuelves a lo hecho, traducir es la forma seguramente más profunda de la lectura. Antes hablaba Jesús, que era como desmontar un reloj, y yo siempre recuerdo en esto al relojero de Tineo, que desmontaba el reloj, lo arreglaba, te lo daba funcionando, pero te devolvía 5 o 6 piezas, ¿no? Bueno, esto sobró. A veces sucede eso, ¿no? A veces hay piezas que sobran y a veces hay piezas que faltan. Pero claro, te lleva también no solo el problema lingüístico, ni mucho menos, también es el problema del tema. Las historias en uno van creciendo y se van profundizando. Y de repente una historia que estás traduciendo, por ejemplo, de la Historia Universal de Paniceiros, que estás traduciendo al castellano, te nace otra. Yo, mientras traducía la Historia Universal de Paniceiros, nacieron Los Cuarteles de la Memoria, otro libro distinto. Y cuando me puse a traducir Los Cuarteles de la Memoria, me salió La nieve y los cuarteles, y La nieve y otros complementos circunstanciales.
Y cuando acabé La nieve y otros complementos circunstanciales, me salió uno que se llamó Al Dios del lugar. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? ¿Que estoy reescribiendo siempre el mismo libro? Bueno, creo que sí. Bueno, y ya llegamos al odio, el odio que han significado los micrófonos. Y ya para cerrar, que es un tema delicado, interesante, complicado, apasionante, ¿no? Sobre todo en literatura, lo venía hablando con Joan, porque una cosa es la vida ciudadana, ¿no? Y el mundo de la política, del poder, pero como escritores, y quiero empezar contigo que haces novela negra, el odio puede ser un motor muy importante para comprender la condición humana. Entonces me gustaría que se situaran literariamente de vuestra propia obra frente al tema del odio, ¿no? Comencemos entonces por ti, que haces novela negra. Sí, el odio yo creo que es un tema... Uy, qué fuerte suena esto ahora. Creo que es un tema muy potente, es un tema que de una manera u otra está en toda la literatura negra y no negra, porque no deja de ser una pulsión humana muy potente, muy primitiva, y como todas las pulsiones primitivas tienen mucho que ver con el género negro. O sea, el género negro va precisamente de eso, ¿no? de poner el foco en la zona oscura, de poner sobre la mesa todas esas debilidades, todas esas flaquezas que tenemos como individuos y como sociedad. Y por lo tanto el odio es una de esas pulsiones que siempre te sirve. Siempre los personajes que tienen más odio son normalmente los que acaban peor, lógicamente, en las historias, pero también los que te dan más juego, los que te llevan por caminos más interesantes, los que tienen venganzas en mente, los que arrastran mochilas muy duras. Entonces suelen ser personajes que realmente te regalan historias potentes, historias muy interesantes. A mí me costaría concebir la novela negra sin el odio y sin personajes que tuvieran esa mancha, por decirlo así, porque el odio no deja de ser algo que nos mancha y que nos pervierte, ¿no? Como personas. Bueno, pues vamos aquí. Claro, vivimos... El problema del odio, vamos a ver, el odio es una pasión, una pulsión humana, y todos sentimos odio, ¿no? Por determinadas cosas y por determinadas personas, incluso por determinadas situaciones. El odio es como el amor. Odietamo, aquellos los versos de Catulo, ¿no? Odio y amo, no me preguntes por qué, pero así lo siento y así me consumo, ¿no? El odio es una pulsión humana. Lo que pasa que yo creo firmemente en la literatura como consolación. A mí creo que construir un abismo es algo demasiado fácil. No tiene demasiado cuento ni chiste, ¿no? Construir un abismo existencial, pues yo creo que lo puede hacer cualquiera. En cualquier momento, con tal de tener un mal día. Otra cosa, creo, muy distinta, es llevar al lector, construir un puente entre las orillas del abismo, ¿no? Un puente por la que el lector vaya seguro. Y eso sí que me interesa. Me preguntabais al principio, ¿por qué escribí en asturiano? Pues porque yo creo que aquí en España necesitamos un discurso sobre el otro. Un discurso sobre el otro más amable, más cordial, en todas las direcciones, ¿eh? Que no sea... Había un general, el general Cabrera, ustedes que recordarán, un general carlista, que arengaba a sus masas valencianas diciendo, a por ellos que son de regadío. A mí ese discurso no me convence en absoluto. Yo estoy más bien, creo en las diferencias, creo en la conciliación, creo en el respeto, y creo que en España estamos muy cerca de lograr eso, muy cerca de lograr eso, pero que por alguna extraña razón, cada 50 años o así, nos distanciamos de eso de una manera
dramática, ¿no? Somos plurales, somos distintos y no nos tenemos que odiar. Sí, funciona. Perfecto. Para mí el odio es básicamente la incomprensión. La gente odia porque no entiende, la gente odia porque está dolida, la gente odia porque tiene miedo del otro y la gente odia porque está sola, ¿no? Y creo que la poesía va en contra de todo eso, porque cuando tú lees una poesía que refleja lo que has estado sintiendo, te sientes menos solo. Y entonces tienes quizá menos miedo. Eso por una parte, ¿no? Yo nunca he pensado en la poesía como odio o en escribir una poesía de odio, nada, pero sí que obviamente lo que me lleva a escribir muchas de las poesías no es amor, sino es miedo, ¿no? El otro día mi novio, que es informático finlandés y no ha leído una poesía en su vida, me decía, pero ¿por qué no escribes una poesía de amor, ¿no? como hacen tantos? ¿Por qué ahora últimamente estás obsesionada con el medio ambiente, ¿no? y con escenas de casi apocalípticas, pero al mismo tiempo bellas, ¿no? Y es como por ese miedo, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en un momento difícil a nivel planetario y yo tengo miedo. Yo escribo como terapia. Y si lo que escribo lo lee alguien que está sintiendo el mismo miedo, o el mismo dolor, o la misma soledad, y se siente menos solo, ya está. Para mí, mi poesía ya ha valido la pena, al menos para algo, ¿no? Para mí cuando lo escribo y para esa persona que la ha leído. Con lo cual, sí. Si el odio es incomprensión, escribamos para comprendernos los unos a los otros y para sentirnos menos solos. Bien, pues por ofrecer una lectura diferente, más familiar y más personal. Claro, yo no sé si es odio el concepto específico del que estamos hablando en este caso, ¿no? Pero les mencioné antes, ¿no? Como mi abuelo materno, en el año 55, decide que va a dejar el oficio de zapatero remendón, con el que malamente se ganaba la vida, y se va a ir a Venezuela, donde todo el mundo le dice que es que, bueno, es dar una patada en el suelo y brota el dinero, ¿no? Y durante 5 o 6 años, cada vez sus comunicaciones son más esporádicas. Mi abuela, que trabajaba de lavandera, lavando en el río, de jornalera, trabajando en la tierra, de camarera de la cantina de la estación de tren de Betanzos, de camarera de refuerzo de banquetes. Ella sola afronta el alquiler y 3 hijas y ve que no le llega y que si además se enferma se van a quedar en la calle. Entonces le dice a mi abuelo, oye, ya va siendo hora de que mandes algo, ¿no? Y él le dice, no, es que he hecho unas inversiones, tengo unos negocios en marcha, no puedo mandar nada. Ya, hombre, pero, a ver, es que ya van 5 años, ¿no? Esto requiere su tiempo. Bueno, pues, si ves que tus inversiones no van bien, vuelve. No, yo no puedo volver, no puedo perder lo que he invertido aquí. Bueno, pues voy yo. No, aquí no vengas, aquí no vengas. Y le dijo una frase lapidaria, le dijo, este no es un país para mujeres. No sé lo que opina Juan Carlos como venezolano, pero mi abuela valoró ir por su cuenta y aparecerla allí. Claro, era mucho dinero el pasaje de cruzar el Atlántico. Y un día, en ese restaurante donde ella trabajaba de camarera de refuerzo, que a la vez era fonda, había un sacerdote que había vuelto de las misiones, ¿no? Y entonces alguien le dijo, oye, que hay un cura ahí que ha estado en Venezuela. Entonces ella le dijo, padre, me pasa esto. Y el cura le dijo, mire, si en 5 años no ha mandado dinero, no quiere volver y no quiere que usted vaya, olvídese de él, ya tiene otra familia. Mi abuela se marcha a Londres, porque en ese momento se producía el cambio de rumbo de la emigración, ¿no? Se dejaba de emigrar a América y se empezaba a emigrar a Europa.
Dejó atrás a sus 3 hijas con su madre y se fue a un país del que no sabía el idioma, del que no entendía el dinero, nunca había viajado en metro, nunca había viajado en barco. La ciudad más grande que conocía era Vigo, y para eso fue el día que se embarcó. Y aún así sacó adelante a sus 3 hijas y a sus nietos, ¿no? Que en el fondo yo soy el primer universitario de la familia y sé que le debo ese privilegio a ese sacrificio que hicieron antes, ¿no? Mi familia trabajaba la tierra que no eran suyos, pagaban foros en trigo, ¿no? Es un régimen que arranca de la Edad Media, ¿no? Un régimen semifeudal que seguía vivo en Galicia en los años 50 del siglo pasado. Claro, yo crecí oyendo hablar de mi abuelo como un fillo de puta. Y perdón, pero es que mi abuela era muy mal hablada y creo que estaba justificado que hablase así de su marido, ¿no? Y ahora les pido las disculpas por segunda vez. ¿Qué pasa cuando él vuelve 45 años más tarde? Y vuelve a vivir con mi abuela, y vuelven a compartir casa y cama. Hasta ese momento era odio lo que sentíamos, era indiferencia. ¿Qué nos pasa, ¿no? En las tripas cuando aparece ese señor ahí? ¿Qué le pasa a mi madre, que tenía 9 años cuando se fue su padre y la abandonó? O mi tía Elena, que tenía 4 años y no tenía memoria de su padre y había crecido con ese trauma, ¿no? De no haber conocido a su padre. Y de repente se encuentra con un octogenario mayor, mayor de cerebro, vamos, y de espíritu, que apenas habla, hermético, que sí, está agradecido de volver, que ni siquiera ha vuelto él, lo han hecho volver, porque está enfermo y vive de la caridad de una familia que lo ha acogido, ¿no? Y perdonen porque estoy destripando mi libro, si alguien, en el improbable caso después de esto quiera todavía leerlo, pues es la sorpresa final. Les pido otra vez 1000 disculpas, pero creo que en este contexto, ya que estamos hablando de estos sentimientos, es importante, ¿no?, para que se entienda. Mi abuela, o sea, a mí me dio una lección de generosidad y de perdón brutal, ¿no? Y como decía Joan, la literatura también es un consuelo y también es una forma de entendernos, ¿no? Yo no quería juzgar a mi abuelo, no quería hacer un ajuste de cuentas con él cuando escribí esta historia familiar, ¿no? Quería entenderlo, quería saber qué pasó. Y en el fondo, si yo nací en Inglaterra, todo esto nace de esa decisión que él tomó, ¿no?, de irse a Venezuela. Si él no se hubiera ido, mi abuela no habría emigrado. Si él hubiera vuelto, mi abuela no habría emigrado. Si mi abuela hubiera emigrado a Venezuela, yo ahora tendría un acento caribeño así fantástico como Juan Carlos, ¿no? Entonces, ahí se mezclan la piedad, ¿no? ¿Quién era? Wilfred Owen o Sigrid Sassoon, ¿no?, que decía "The poetry is in the pity", ¿no? La poesía está en la piedad, ¿no? Y ahí ella me dio una lección a posteriori, porque yo no empecé a escribir esto hasta que ellos fallecieron, ¿no? Pero en las cartas que se cruzaron para preparar el reencuentro, ¿no?, cuando ella le dice, mira, ya hemos estado demasiado tiempo separados, ¿no?, para lo que nos queda, ¿por qué vamos a estar separados todavía, ¿no? Vuelve, ¿no? Si quieres volver, aquí te vamos a acoger, ¿no? Y él, es que tu última carta no llegué a recibirla, ¿no? Y era como, tío, o sea, 50 años después, no entremos ya en estas cosas, ¿no? Vuelve y ya está, ¿no? Con unos billetes, ¿no?, unos bolívares, que se lo consulté a un periodista venezolano y me dijo, mira, eso puede tener valor como objeto de colección, pero valor económico no tiene ninguno, ¿no? Y ponías en la balanza lo que él había conseguido en una situación mucho más favorable, porque a él le habían pagado el viaje, él había ido a un sitio donde conocía el idioma, donde se encontró con una sociedad bastante más homologable, ¿no?, a la España de ese tiempo, rodeado de migrantes, que no mi abuela, que bueno, prácticamente se fue a un mundo nuevo, ¿no? Como dice el poema de Rosalía de Castro, ¿no? Deixo un mundo que coñezo por un mundo que non vin, ¿no? Dejo el mundo que conozco por un mundo que no he visto, ¿no? Una mujer en el año 61, ¿no?, que hasta para tener pasaporte necesitaba la firma de su marido, ¿no?, porque en el franquismo las mujeres no podían tener su propio pasaporte, ¿no?, ni podían abrir una cuenta corriente. Y mi abuelo estaba desaparecido, pues lo falsificaron, ¿no?, falsificaron su firma, ¿no? Entonces, no es odio, pero es una
mezcla muy compleja de sentimientos que tú tratas de destilar y de analizar en tu libro, ¿no? Y por eso me llevó entre 10 y 12 años escribirlo, ¿no? Para que luego, bueno, pues a veces llega alguien y te dice, tu abuelo era un cabrón. Y digo, hombre, con todo el trabajo que me ha costado a mí escribir esto con mano izquierda para que lo resumas con estas 4 palabras. A ver, cada uno es soberano de sus lecturas, ¿no? Tu libro ya no es tuyo, es de quien lo lee. Pero bueno, en ese diálogo, ¿no?, esperas que todo fructifique un poco más. Y perdón, que creo que me extendí demasiado. No, bueno, muchísimas gracias. A mí lo que se me queda son unas ganas inmensas de leeros a los 4, pero si hay alguna pregunta del público será muy bien recibida. Por allí veo que hay una. Me ha encantado escucharos a todos, pero me hubiera gustado que hablarais algo del odio a la lengua. Yo creo que en este país se da mucho. Está esa expresión maldita de decir, pero hablan cristiano. O sea, al decir no te entiendo, hablan cristiano. Entonces, ese odio a la lengua que aquí se da, has hablado muy bien del tema de la traducción, que sería el idioma internacional, es el que nos permite acercarnos a otros autores. Yo lo digo desde la ignorancia, es decir, me encanta escuchar otras lenguas, pero solamente hablo el castellano y me defiendo el inglés, ¿no? Pero nada más. Entonces, yo creo que eso se sigue viendo como una agresión cuando aquí en la península escuchas otro idioma, hay gente que lo ve como una agresión y a mí eso me parece muy pobre. Comentábamos aquí, sigue siendo muy triste que fuera de las localidades que tienen lengua propia es muy difícil en el sistema público poder estudiar una lengua, poder aprender una lengua, poder tener unos conocimientos básicos de la gramática, de la literatura, del vocabulario. O sea, dices, ¿por qué yo aquí no puedo conocer algo de catalán o algo de euskera o acercarme a ello? Me verían como un bicho raro si lo reclamo. Entonces, yo creo que nos falta mucho todavía por recorrer, por no ver como una agresión otra lengua, sino como algo de enriquecimiento, aunque sea para 20.000 personas lo que escribes, ¿no? Pero me parece que falta eso y me hubiera gustado que hubierais comentado algo de eso. Sí. Justamente estábamos comentándolo antes del evento, ¿no? A mí me hubiera encantado que en vez de estudiar, no sé, 4 horas de inglés a la semana, hubiésemos tenido 2 horas de inglés y 1 hora o 2 horas de lenguas peninsulares. Al mismo tiempo, aprendemos francés, muchos hemos aprendido francés, hablamos algo de otros idiomas latinos también, y yo creo que se puede hacer un pequeño esfuerzo para leer en original sin necesidad de traducción y ir aprendiendo también, ¿no?, otros idiomas y darnos cuenta que al final son idiomas peninsulares y son de todos, son de quien quiera leerlos y quien quiera aprenderlos. Decía que obviamente en euskera no se puede hacer un pequeño esfuerzo, lo entiendo. Pero sí, yo creo que es importante respetar también esa belleza, ¿no?, y ese esfuerzo de lo que tenemos en la península ibérica, que es increíble, lo que tenemos en Europa, lo que tenemos en el mundo. Sí. Sí, yo quería decir, España tiene una tradición un tanto ensimismada, culturalmente. Históricamente, pues tiene una tradición muy ensimismada. Y cuando hablo de España, hablo de las distintas culturas expresadas en diferentes lenguas. Al sur de España, como saben, está Marruecos, y Argelia, y Túnez. ¿Cuántos arabistas hay en España? Hay muy pocos arabistas. Hay muchísimos más arabistas en Francia, y miles que estudian, porque tienen un vecino, y lo estudian por razones muy diversas, por amor y también por odio. Pero tenemos esta tradición ensimismada, ¿no? Y a mí el odio, sí, yo la verdad es que el odio exterior hacia mi lengua, pues pocas veces lo he sentido, muy pocas veces. Vamos, creo que ninguna. Ahora, lo que es el autoodio de los propios hablantes del asturiano hacia su propia lengua, eso es algo absolutamente cotidiano. Eso es algo absolutamente cotidiano. Porque cuando yo era
Bueno, cuando publiqué mi primer libro, que tenía 16 años, en una primera colección de poemas, absolutamente, no sé calificarla, pero la escribí ya en asturiano. Y bueno, fui a Paniseiros muy contento. Yo estaba convencido de que con aquel libro la gente se iba a dar cuenta de que el asturiano es una lengua como cualquier otra, que con las palabras de casa se podía construir una cúpula donde resonase la cultura occidental, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vecina, Celia Alsueiro, me dijo: ¡ay, ya me enteré que publicaste un libro! Sí, sí, Celia, pero que lo publicaste mal. Digo yo, ¿cómo que mal? Sí, en falar mal. Porque hay el hablar bien y el hablar mal. En Miranda, que también se habla asturlonés, pero está en Portugal, dicen: ay, que es como está en Lisboa, fala en fidalgo. Los que falan fidalgo falan portugués, son unos grandes señores. Ellos falan en mal. Y ese autoodio es algo que sí la educación podría limitar, y sí que, yo que sé, algo tan sencillo como una pequeña clase desde primaria, donde nos enseñen a decir Gabón, y boas noites, y bona nit, y bones noches, pues no pasaría absolutamente nada. Todo lo contrario, nos enriquecería a todos y generaría ese discurso sobre el otro que igual nos llevaría a interesarnos no solo por los de la parroquia de al lado, que de eso estamos hablando, sino también por los de Marruecos, y por los de Francia, y por los de Inglaterra, y los de China. De todos modos, si en la escuela tienes que estudiarlo, al final lo vas a odiar. Yo creo que el idioma más odiado entre los niños en la escuela es el inglés, porque lo tienen que estudiar. Entonces, no lo sé. Al final, si tienes una serie de televisión en catalán, si tienes una canción que se hace muy popular en gallego, yo creo que al final es la cultura, ¿no? Y el que músicos, cineastas, se muestren a nivel estatal, independientemente del idioma en el que hagan las películas, las series, los libros o las canciones, porque al final eso es lo que llega, más que una clase en el instituto que vas a odiar a la profesora, vas a odiar el idioma, al final te quieres ir. Hay docentes maravillosos, ¿eh? Y la escuela pública, sí. Y la escuela pública, pero los adolescentes no tanto. Algo absolutamente defendible y necesario, quiero decir, ¿no? De todas formas, todo esto cambió, quiero decirlo. Yo cuando tenía, claro, tengo 57 años, ya nací en el 65, y cuando yo tenía 15, 16 años y me empecé a interesar por esto de la literatura, encontrar libros gallegos o vascos o catalanes en Asturias era algo muy difícil, muy, muy, muy difícil. Hoy sigue siendo absurdamente difícil. ¿Pero qué cambió? Cambió Internet. Yo veo ahora a los poetas jóvenes que tienen un contacto absoluto entre diferentes lenguas, no hay ningún problema, lo ven con una absoluta normalidad, y eso gracias, bueno, pues a otros medios, ¿no? de comunicación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias por la pregunta que ha servido para completar lo hablado. ¿Alguna otra? No os sintáis comprometidos por la gran pregunta que hizo él, ¿no? Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por este encuentro. Encantadísimo de estar con vosotros, encantadísimo de seguiros leyendo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y lo mejor que podemos hacer para combatir el odio es leer mucho, leernos acerca al otro. Y yo comenzaría por leerlos ellos cuatro. Muchas gracias.